tal, amigos? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos a esta hora del día. Nosotros estamos, como siempre, agradecidos por esa oportunidad tan grande que nos dan de llegar hasta cada uno de sus hogares. Este es el programa Expresión Popular. Mi nombre es Patricio Arevalo. También un abrazo a todos quienes nos están acompañando a través de las redes sociales, en esas grandes plataformas de live stream y de Facebook. También a quienes nos ayudan con sus opiniones, sugerencias y comentarios. También les estamos muy agradecidos. Siempre nosotros los leemos y estamos tratando de dar cumplimiento a cada una de sus aspiraciones. Pues bien, nosotros en esa tarea comunicacional de cada día y buscando siempre a aquellas personas que están realizando un trabajo importante en nuestra zona, pero sobre todo en nuestra ciudad. En estos días nos hemos encontrado con un grupo importante de expertos que han visitado la ciudad de Cuenca para darnos a conocer temas que sin duda son de su interés. Bueno, para hablar de temas que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con el tema de la minería, hoy nos acompañan dos expertos y autoridades del tema. Bueno, para poder avanzar en el tema del agua, tenemos al ingeniero Abelardo de la Torre. Él es un expositor internacional, se encuentra junto a mí, él es peruano. Tiene 51 años de vida profesional en consultoría y ejecución de proyectos sobre temas hídricos. Ha sido una autoridad también en el tema de agua allí en el Perú y un experto que nos va a ayudar a comprender de mejor manera la preocupación que tenemos en nuestra zona sobre la posible contaminación que se pueda dar al generarse proyectos mineros en nuestra región. También nos acompaña Nathan Monas, quien es vicepresidente de Sostenibilidad de Negocios de Ludin Gold. También es el vocero de la Alianza para la Minería Responsable, un experto también en el tema de manejo de mineras o de inversiones mineras y que ha participado también del Foro Económico Mundial. Pues con ellos vamos a abordar hoy esa temática que sin duda tiene trascendencia y ha sido de preocupación. Recordemos que incluso hace pocas semanas hubo una consulta popular en las zonas cercanas a donde existen implantación de obras de esta naturaleza. Así es que damos la bienvenida. Bienvenido, ingeniero Abelardo de la Torre. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se ha sentido aquí en la ciudad? Bien, muy bien. Muchas gracias a esta oportunidad de podernos dirigir a su auditorio, que me imagino que es muy grande por este tema tan importante. Es de preocupación de todos. Sí, y entonces muy gustoso de poder contarles algo de la experiencia nuestra en Perú. Pues muy bien, muchas gracias. Igualmente damos la bienvenida a Nathan Monas, quien es un experto en el tema minero. Bienvenido, Nathan. Muchas gracias por la oportunidad y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues bien, ustedes han participado en estos días de un evento importante que tiene que ver precisamente con el asunto de la minería responsable. Nathan, ¿cómo podríamos entender el tema de la responsabilidad en estas inversiones que tienen esta característica de buscar mover la tierra y sacar recursos? Bueno, yo creo que como primer punto, este evento que hemos llevado a cabo el día de hoy es un evento de lo que se llama la AMRE, la Alianza para la Minería Responsable en Ecuador, y el día de hoy hemos abordado el tema del agua. Y hemos venido a Cuenca precisamente porque sabemos que ese es un tema de gran interés y de preocupación de la gente de esta ciudad. Esta alianza funciona con 5 principios y uno de esos principios es la transparencia. Queremos compartir con toda la gente que nos acompañó el día de hoy en el conversatorio y también con el pueblo ecuatoriano. Queremos compartir cuáles son las buenas prácticas de la industria minera en temas de agua y en otros temas también. Y eso queremos que vean lo que es un proyecto minero en cada fase. Una fase de exploración inicial, exploración avanzada y construcción, que son las 3 fases en que encontramos proyectos mineros en este momento en el Ecuador. Minería responsable es más allá de un eslogan, es una práctica, es una acción que se puede llevar a cabo. Definitivamente. Si solo fuese un eslogan no estaríamos aquí el día de hoy.
la minería responsable tiene que ser más que solo dos palabras. La minería responsable es una minería que aporta beneficios a comunidades locales en temas de oportunidades de empleo, compra local con empresas locales, que brinda oportunidades de educación, de capacitación, que ayuda en proyectos de salud. También es una minería que gestiona adecuadamente todos los temas que son de gran interés, temas ambientales, biodiversidad, gestión del agua, entre otros temas. Y es una minería que aporta al país. Solo para citar una cifra que hemos escuchado últimamente en algunos conversatorios con el gobierno nacional, se prevé que la minería a gran escala representará el 4% del PIB del país en el 2021. Así que el potencial de desarrollo de una industria minera responsable es muy importante. Ahora, esto tiene que ver también con una actitud empresarial. El tema de la responsabilidad pasa por contar con una actitud de respeto y de cuidado al ambiente, sobre todo, y de mitigar los daños que se puedan causar. Cualquier empresa que forma parte de la AMRE es una empresa comprometida con 5 principios. Y cabe mencionar uno de esos, que es la transparencia, pero también principios de gestión ambiental. Y sí, digo, todas las empresas que forman parte de esta alianza están comprometidas con una gestión adecuada del ambiente. Y creo que a lo largo de los próximos minutos vamos a poder entrar en mucho más detalle de lo que eso quiere decir precisamente. Ahora, el desarrollo de las operaciones técnicas, económicas de una empresa de este tipo tiene que pasar precisamente por una comprensión de el sector en el que se encuentran, de las tareas que tienen que cumplir, porque la preocupación aquí en nuestra zona es que se encuentran en una región muy cercana a donde existen fuentes de agua. La característica en nuestra ciudad es que nosotros estamos acostumbrados a tomar el agua directamente de la llave de agua. No es una tarea cotidiana aquí en la ciudad acudir a comprar botellas de agua, ¿no? Eso lo hacemos cuando salimos a otra ciudad. Pero aquí vamos a la llave de agua, tomamos un jarrito y lo ponemos en la mesa y tomamos esa agua, ¿no? Entonces, hay ese riesgo. ¿Qué tan riesgoso es este proceso de contaminación o contaminación que pueda darse cuando se privilegia el tema económico por encima del respeto al ambiente? Primero, no se privilegia el tema económico por encima del ambiente. Son 3 temas que cualquier actividad industrial tiene que tener en cuenta. Primero, existe el lado social, y es todo el involucramiento con comunidades locales y todos los beneficios que una actividad minera puede aportar a una comunidad local. Segundo, son temas ambientales, y tercero, temas económicos. Pero los 3 tenemos que abordar y no priorizar uno por encima de otro. Y sinceramente entiendo la preocupación del pueblo. Yo creo que lo desconocido es lo que provoca preocupación. Y hoy en día en el Ecuador, y aquí también en Azuay, la industria minera a gran escala es una industria que está arrancando. No existe ninguna mina a gran escala que está operando en este momento en el país. Así que existe una oportunidad y también la necesidad de parte de la industria de explicar cuál es su actividad, de explicar cómo aborda el tema ambiental entre esos otros temas. ¿Y qué quiere decir una gestión adecuada y correcta en temas ambientales? Compartimos este espacio también con el ingeniero Abelardo de la Torre, un experto en el tema del cuidado, sobre todo del agua. Bueno, ¿cómo entender nosotros el cuidado que se debe tener en el agua cuando se habla de que una empresa minera utiliza una gran cantidad de agua y es una fuente de contaminación fuerte de todo lo que tiene que ver con el agua? ¿Cómo entender eso? Sí, bueno, habría que cambiar un poco los conceptos que hay. Son prejuicios que hay, que se han ido cultivando y no se ha tratado de revertir eso por quizás faltó algo de gestión en ese sentido. Para comenzar, la minería usa bastante poca agua, muy poca. Si quiero comparar lo que es en Perú, que hay un uso ya formalizado y regulado y controlado,
la minería usa 2% del agua, contra un uso en la agricultura 80%, un 11-12% en lo que es el uso de agua potable y un 6% en la industria. Entonces la minería no es el principal usuario del agua. Por otro lado, también trae el perjuicio de que es una actividad contaminadora. También ese es un perjuicio debido a que efectivamente en las décadas pasadas, antes de los 90, no había mayor control sobre la actividad minera, no obstante que había la necesidad de hacerlo, no se practicaba tanto. Entonces han quedado pasivos ambientales que son hasta ahora contaminadores y otras malas prácticas, que eso no es posible ahora en Perú. Por lo menos es imposible, porque todo aquello que sabemos, y hemos encontrado que aquí en el Ecuador, los que han asistido al evento, los que han venido como yo a contar algo de su experiencia, es un conocimiento pleno, o sea, técnicamente se sabe. Eso hay que ponerlo en práctica, que es lo que yo encuentro. Falta poner en práctica todo ese conocimiento, y eso significa tener una buena institucionalidad que supervise que aquello que es correcto para tener una minería responsable esté ocurriendo, no, tanto para autorizar a operar como para supervisar durante toda su gestión, que es lo que en Perú se hace. En Perú pueden haber accidentes porque el riesgo siempre hay de que algo pase y produzca una contaminación, pero es muy poco el tiempo que se le da a esa mina a corregir lo que ha ocurrido, porque primero que tienen multas muy grandes y segundo que tienen que corregirlo y lo hacen. O sea, en eso no tenemos problema, de tal manera que cuando hablemos de agua, sí es posible. Sí es posible, solamente que hay que hacer lo que no se ha hecho. Como digo, que es la regulación, que hay que completarla con detalles mayores, protocolos mucho más claros, y una autoridad que lo imponga, que exija que eso se cumpla, primero para que opere, y luego durante su operación que no descuide, que se cumpla todo aquello que fue parte de las condiciones de operación. Eso falta, y ahí falta otra cosa también, que es hacer más un programa de difusión y cultura para ir cambiando esta visión negativa que se tiene de la minería, porque es gratuita. En realidad, quizás no ahora, pero de hecho en Ecuador no hay tanta actividad minera como para decir que ya está haciéndose daños, pero que en el futuro podría ocurrir, no es cierto, si es que se aplica lo correcto. Pero la otra parte que hay que hacer mucho acá, bastante que trabajar, es el diálogo con las comunidades, que son los que más les preocupa, los que más se sienten desvalidos, que no saben a quién acudir para asegurar que no van a ser afectados por una actividad minera. Ese es un diálogo permanente, amplio y muy bien informado, porque tampoco hay que ir a hablar sin documentos apropiados para que ellos entiendan lo que uno le quiere decir. Entonces es lo que llamamos en Perú, que es el diálogo informado, ¿no? Que siento que eso es importante. La actividad minera no es incompatible con una gestión eficiente y sostenible, y menos que sea un problema con el agua, como aquellos discursos que habían en Perú antes, decía agua sí, minería no, porque como que era incompatible. Eso hemos logrado mucho en superar eso. Quizás en el tema ambiental todavía hay algunas inquietudes, pero en el tema del agua no, porque hemos demostrado que sí hay un control. No, hasta ahora no tenemos un caso dramático de haber cerrado una mina o algo por el estilo de las 83 minas que están operando ya hace unos años y que tienen todavía mucho por delante. Ya están aprobados 42 minas más que solo están agotando ciertos detalles ambientales y de financiamiento para entrar en operación. Ahora, se dice que el uso del agua realmente es muy grande en el tema minero. Usted me ha dicho no es más del 2%. Pero ese 2% se dice que se contamina mucho, ¿no? Que hay la necesidad de utilizar ciertos químicos demasiadamente fuertes para precisamente poder realizar esas extracciones, y que esa agua que está contaminada con esos químicos no es tan factible el poder devolverle a su estado natural luego de todos los procesos que se puedan hacer. ¿Qué tan cierto es eso? Claro, si fuera así, evidentemente es difícil, porque si hemos contaminado una masa de agua tan grande, qué difícil sería, pero eso no debe ser si se hace un manejo apropiado en la gestión del agua de parte de las entidades fiscalizadoras, como de las minas que están trabajando. Hay que controlarlo, porque la contaminación, ¿cómo viene? Del vertimiento, en primer lugar, el vertimientos que la mina pudiera ver, pero esos vertimientos tienen que tener un control, y por eso en las minas tienen que tener, y en Perú se hace, registros automáticos y permanentes de la calidad del agua
aguas abajo de la mina para ver que no ha sido contaminado aguas arriba. Entonces, de esa manera, por eso es que nos enteramos cuando algo ha pasado, porque si arroja un dato anormal, inmediatamente se acude a ver qué ha ocurrido. Y entonces, en ese sentido, la contaminación no se podría dar. Más aún, como el agua es bien difícil, y acá siempre será un problema conseguir autorización, ya las minas han incluido dentro de sus costos reciclar el agua, o sea, la reusan. Y de esa manera no arrojan agua al cauce nuevamente, ¿no? Es mínimo lo que se va perdiendo del agua que usen en algún momento. De esa manera, ¿de qué contaminación hablamos? Podría ser una, no quiero dejar de mencionar. Es una alternativa. Claro, una de ellas es de que dicen de que, bueno, las explosiones mineras producen polvo que el viento lo va a llevar al río y eso va a contaminar, o inclusive si hubiera pues una zona urbana o agrícola podría hacer daño. Bueno, todo eso también es superable porque ya existe la tecnología, ¿no? Ni Ecuador ni Perú son los primeros países que van a enfrentar este problema. Ya este es un problema conocido en muchos países donde la actividad minera se hace bajo condiciones que eso no sean realmente un riesgo. Entonces hay muchas formas, hay minería subterránea, hay explosiones de bajo intensidad para que no haya la gran polvo en la zona donde se produce. Todo el procesamiento del mineral se hace bajo cúpulas. En Perú tenemos eso, cúpulas que evitan que ese polvo que pudiera ocurrir salga de ahí. Hay soluciones. Cada caso hay soluciones y la minería justo lo que hace es evaluar cuánto me cuesta todo eso. Y si económicamente lo resulta rentable, obviamente va a entrar a trabajar. Si todo eso ya no le resulta rentable, pues no entrará a la actividad minera en esa zona. Entonces, en Perú es así. Las autorizaciones para operaciones mineras demoran algunos años porque se tiene que cumplirse todos los requisitos para minimizar el riesgo. En ninguna actividad humana se elimina un riesgo, pero hay que minimizarlo. Y así es como nosotros estamos enfrentando en Perú, y nos preocupa muy poco el riesgo que pudiera haber, por lo menos en temas de agua, que es el tema que yo más he tenido como autoridad que asegurarme que así se cumpla. Tenemos una institucionalidad muy bien montada, son 200 oficinas en todo el país que están muy cerca de las actividades, especialmente donde sabemos que hay riesgos que hay que tener bajo control, ¿no? Bueno, ha sido usted director de más de 35 proyectos en diferentes partes del mundo. ¿Qué tiene que ver con temas de agua? Claro, yo he trabajado fundamentalmente en hacer una gestión sostenible del recurso hídrico, que es lo que se tiene que practicar para cualquier actividad. Yo siempre he dicho, nosotros, la Autoridad del Agua en Perú, no solamente se preocupa de la minería, se preocupa de todas las actividades. Todos tienen que hacer uso sostenible del recurso, porque el eslogan fundamental de la autoridad es seguridad hídrica. Seguridad hídrica significa en la cantidad, en la calidad, en la eficiencia de uso del recurso, en la información. Tenemos un sistema de información de todo lo que es el recurso hídrico totalmente automatizado, moderno y que le llega al usuario, porque nosotros lo que queremos es que el usuario todos lo conozcan y siempre se le llega esa información para que se preocupe, porque si sabe lo que se tiene, se sabe cómo administrarlo. Entonces esa información tiene que ser muy buena. Eso hay que mejorarlo enormemente, ¿no? Bien, también Natán Monash nos acompaña el día de hoy. Y bueno, yo le quiero consultar algo que tiene que ver con el tipo de empresas que existen, ¿no? Bueno, la minería en algunos casos se dice es ilegal, es artesanal, o es una minería a gran escala y es legal. ¿Cómo ir clasificando adecuadamente cada una de ellas y pueden coexistir ellas simultáneamente? Sí, bueno, vamos a clarificar algunos de estos términos. Sí, existen distintos tipos de minería. Uno puede hablar de una minería netamente ilegal. Eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Buenos Aires. También existe una actividad minera artesanal, a muy pequeña escala, que no es ilegal, es una actividad que puede ser una actividad formal, pero a muy pequeña escala. Y después existe la minería a gran escala, que es la minería de la cual estamos hablando sobre todo en este momento, pero definitivamente si estamos hablando de la minería a gran escala y la minería artesanal pueden coexistir,
De hecho, en el caso de la empresa que yo represento, Lundin Gold, coexistimos con mineros artesanales que están trabajando de forma formal. Están trabajando de forma formal en concesiones de las cuales la empresa es titular, pero la empresa llega a un acuerdo con los mineros y los mineros pueden operar cumpliendo también con la normativa ambiental aplicable a su actividad, cumpliendo con normativa de seguridad social, pagan impuestos, declaran su producción y la empresa trabaja con ellos para asegurar el cumplimiento y para ayudarles a cumplir con la normativa. Así que sí, definitivamente, algunos tipos de esta de minería pueden coexistir. Actualmente aquí en el país existe minería a gran escala en ejecución. En operación no, pero sí existe varios proyectos que están avanzando y están en distintas fases. Así que podemos hablar de una minería a gran escala en una fase de exploración inicial, en una fase de exploración avanzada y una fase de construcción. Y las empresas que conforman esta alianza tienen proyectos en distintas fases. Lundin Gold, por ejemplo, está construyendo en este momento el proyecto Fruta del Norte, que entrará en operación hacia finales de este año. Y es uno de 2 proyectos en el país que está en esta fase de construcción. Los demás proyectos están avanzando en un proceso de exploración, que sobre todo sirve para definir si existe un recurso rentable, que uno puede extraer de forma rentable. Es conocer mejor el recurso mineral en esa fase. Ahora, siempre habrá un impacto cuando existe un proyecto minero. La idea es reducir ese impacto, pero en el caso de contaminación en una mina pequeña, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, si hablamos de la minería artesanal, eso realmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Eso es una competencia del Estado. El Estado tiene que controlar esa actividad, determinar si ha habido o no una contaminación y después tomar las medidas apropiadas en ese caso. El papel de la industria minera a gran escala, trabajando con estos mineros, de ayudarles a cumplir, ayudarles a implementar las mejores prácticas en temas ambientales, pero también en temas de seguridad industrial, en otros temas también, para ayudarles para que su actividad también pueda ser rentable y gestionada correctamente. Ahora, es importante tener un adecuado conocimiento geológico también. ¿Cuáles son las características necesarias para poder tener una implementación adecuada de una mina? Pero en términos geológicos, lo que hace falta es por eso existen estas fases de exploración inicial y exploración más avanzada. Todo empieza con un geólogo, un equipo de geólogos que están buscando lo que se llama una anomalía. Eso puede ser una anomalía geoquímica, geofísica. Ven algo en la superficie que les puede dar una idea de que puede existir algo en el subsuelo. Si encuentran esas anomalías, y eso puede ser a través de muestras de roca, de un riachuelo, o de lo que ven con campañas de geofísica, ahí comienzan con una campaña de perforación. Y eso es un taladro que tiene una pequeña plataforma y sacan lo que se llama un núcleo. Y dependiendo de la profundidad, ese núcleo puede entrar, ese taladro puede perforar profundamente o menos profundamente, sacan el núcleo y lo analizan. Y con esos análisis van creando un modelo, una idea de lo que podría ser el yacimiento. Y a medida que vaya avanzando esa fase de exploración avanzada, los geólogos van teniendo una idea mucho más clara de las características del yacimiento. Y si ven algo que es de bastante interés, ahí empieza una fase de estudios. En esa fase de estudios de factibilidad, ahí entran temas más de ingeniería. ¿Cómo sería el diseño de una posible mina en este lugar? ¿Sería una mina a tajo abierto, una mina subterránea? ¿Qué tipo de minería uno llevaría a cabo? Pero es toda una serie de estudios. Y dentro de esos estudios también es estudio de impacto ambiental. Y así se llama aquí en Ecuador, estudio de impacto ambiental, pero hay un lado de ese estudio que también es social.
Así que realmente es un estudio de impacto ambiental y social. Se lleva a cabo todos esos estudios y por un lado la empresa tiene que determinar si el depósito es económicamente viable y tiene que entregar al Estado, a la autoridad competente, su estudio de impacto ambiental. Y el Estado tiene que determinar si es ambientalmente y socialmente viable. Si en el caso de que sí, si en caso afirmativo, entonces el Estado otorga una licencia a la empresa y con esa licencia y otros acuerdos que hacen falta también, la empresa puede empezar un proceso de construcción. Y creo que es un punto importante destacar. Yo creo que quizás es un punto de confusión, que muchas personas piensan que si uno encuentra oro, al día siguiente hay una mina. Y no es así. Hay que llevar a cabo una serie de estudios muy rigurosos. Y en esos estudios uno tiene que explicar precisamente cómo va a mitigar los riesgos que ha identificado en este lugar, no en términos generales, pero específicos para el lugar. Estos estudios tienen que ser revisados por expertos y hay una retroalimentación también con comunidades locales. Esa es la ley aquí en el Ecuador. Una empresa minera que está buscando obtener una licencia ambiental, antes de recibirla, tiene que socializar el proyecto con la comunidad. Tiene que llevar el proyecto y como ha dicho el doctor, tiene que explicar qué es el proyecto, cuáles son los riesgos identificados, cuáles son las medidas de mitigación que la empresa ha identificado. Y antes de recibir una licencia tiene que integrar en sus planes toda la retroalimentación que recibe de parte de la comunidad. Hay todo un proceso de socialización y de explicar cuál es la actividad que se va a llevar a cabo. Ahora, usted ha tocado un tema muy delicado, que es el tema social. Bueno, las empresas hoy tienen esa obligación de velar por el tema social a través de esa responsabilidad social empresarial. ¿Cuáles deben ser esas tareas a las que debe comprometerse una empresa minera en el tema de responsabilidad social? Bueno, le puedo hablar de cuál es nuestra filosofía. Yo creo que la respuesta a su pregunta es que eso depende del lugar. Yo creo que la primera tarea de cualquier empresa es de escuchar a las comunidades. Conocer las necesidades. ¿Cuáles son los temas ahí? Porque definitivamente si uno llega y dice que yo aquí voy a construir un hospital, cuando ya hay un hospital no sirve de mucho. Hay que abordar estos temas con las comunidades, con líderes de la comunidad, con pueblos indígenas en la zona, si hay, con grupos vulnerables, jóvenes, mujeres, y también con autoridades. Hay que entender cuál es la planificación que existe en estas comunidades. Las comunidades ya tienen, los GADs ya tienen sus planes. Y después, lo que es el papel o el rol de una empresa minera es de integrarse dentro de esos procesos. Así que muchas veces, en mi experiencia aquí en el Ecuador, esas prioridades giran alrededor de fuentes de trabajo. Si estamos hablando de temas sociales y dejando de lado por un momento el tema ambiental. Así que, ¿cómo puede la industria minera crear más fuentes de trabajo? Como hemos escuchado al señor ministro en estos últimos días, se prevé que la industria puede crear 32.000 puestos de trabajo en los próximos años. Y el desafío es cómo hacer que esas oportunidades también existan para la gente más local. Eso debe ser la prioridad, ¿no? Claro. Así que ahí, en este caso, lo que es una buena práctica es de trabajar en alianza con el gobierno local, gobierno nacional, con ONGs que están interesadas en este tema de educación. Pero de trabajar primero identificando cuáles son las brechas y después cerrar esas brechas para que la gente local pueda tener acceso a las fuentes de trabajo que la mina va a crear. Le puedo hablar en términos más específicos del proyecto Fruta del Norte, que es de la empresa que yo represento. Nosotros trabajamos en Zamora Chinchipe, en una parroquia que se llama Los Encuentros. Cuando nosotros como empresa llegamos a esa comunidad en el 2015,
lo que encontramos era una gran expectativa de parte de la comunidad de trabajar en el proyecto y una gran brecha también, porque la industria minera a gran escala es una industria de mano de obra calificada sobre todo. Existen oportunidades de mano de obra no calificada, pero no en números tan importantes como la mano de obra semicalificada y calificada. Así que el desafío ahí fue cómo ayudamos a las personas locales a capacitarse. El primer paso ahí fue crear un programa con el Ministerio de Educación, Ministerio de Minería, que existía en aquel entonces, que se llama el Bachillerato Extraordinario. Y ese es un programa que brindaba la oportunidad a personas de la comunidad a culminar sus estudios. Durante 18 meses trabajamos en eso y 210 personas de la comunidad de los encuentros culminaron su bachillerato, aprobaron el examen igual que todos los jóvenes que están en ese mismo proceso tienen que aprobar. Esas personas, después de haber culminado su estudio, pueden entrar en un programa de capacitación, ahora capacitación para la industria minera. Y se están capacitando para trabajar en una mina subterránea, para operar en maquinaria pesada, para trabajar en una planta de procesos de una industria a gran escala y moderna. Ese proceso ya está en camino. El primer grupo de la comunidad ya se ha graduado. Así que 111 personas entraron en ese programa y 109 ya están trabajando para la empresa. Así que ese es un ejemplo de lo que la industria minera puede hacer en una comunidad local para crear nuevas oportunidades. Interesante realmente toda esa propuesta de vinculación que se podría dar con la colectividad y con la comunidad en la cual simplemente ese tipo de proyectos, ¿no? Ahora, es interesante también conversar con Abelardo de la Torre sobre este tema del agua. Seguimos con esa preocupación, pero ¿cómo nosotros entender esta posición entre un impacto puntual y una contaminación de una fuente? Porque ese es quizás el riesgo, ¿no? Sí, bueno, esa es parte de la evaluación que se hace a una propuesta de la minera para operar. Ellos van a presentar y la autoridad del agua con sus especialistas que tiene le va a señalar dónde hay riesgos que tienen que superarse si quieren ser autorizados en el uso del recurso. Entonces, la forma en que se va a explotar el mineral es una posibilidad que pudiera convertirse en un elemento contaminante. ¿Dónde va a disponer los residuos de la producción, de la explotación? Se producen vertimientos y materiales que depositar en algún lugar. Eso también puede ser un origen de la contaminación. Entonces, eso, por ejemplo, es muy estrictamente evaluado antes de autorizar. De hecho, no se permite por ningún motivo que el material pueda ser depositado dentro del cauce y ni cerca del cauce siquiera. ¿Por qué? Porque las lluvias que puedan venir pueden arrastrar ese material que pueda ser contaminante, entonces eso no va a ocurrir. Entonces, lo que se hace es entonces aislar toda posibilidad que ese punto donde la minería va a actuar pueda generar ningún tipo de contaminación. Eso como proyecto se evalúa y se aprueba después de convencer a los especialistas de que hay una solución al tema. Y luego hay un monitoreo permanente, sobre todo al comienzo, pues que comienza a operar la mina se tiene que vigilar más para ver si algo por ahí no está funcionando bien, para suspender y superar cualquier impasse que hay. En temas de agua hay todas las formas de hacer las cosas bien para que el riesgo sea realmente mínimo en cuanto a producir contaminación del agua. Realmente no debería ser una preocupación si es autorizado responsablemente la operación de una mina en cualquier lugar que sea. El agua no tiene por qué estar contaminada aguas abajo. Han habido, en el caso peruano, muchas quejas, protestas, porque dicen que están contaminando, porque la población se está enfermando y eso es signo de que esa agua está viniendo contaminada de la mina.
Entonces la autoridad ha ido a evaluar, se han hecho evaluaciones y se ha demostrado que eso no proviene de la mina. Los cerros normalmente siempre contaminan, porque los minerales que están compuestos, pues cuando llueve se mojan y va a discurrir algo. Entonces ya son no originados por una mina, sino algo que siempre ha ocurrido. Lo que pasa es que antes no se controlaba nada y nadie sabía por qué se enfermaba. Ahora se busca y claro, si hay una mina se le va a echar la culpa a la mina. Entonces en eso interviene la autoridad muy celosamente. Le voy a decir que así debe ser la gestión. Para eso está creada la autoridad, para supervisar que la calidad del agua no sea alterada. Por eso es que no es solo un problema de cantidad, que generalmente es lo que menos preocupa, porque se puede manejar muy bien y además se usa de por sí poco, pero en tema calidad, ahí hay que estar muy atento que no se produzca ninguna forma de contaminar el agua, a poner en peligro a los usuarios que están aguas abajo de esa mina. Entonces, y no solamente depende de lo que pueda pensar la autoridad del agua, que de alguna manera está comprometida con una buena gestión. También hay otras entidades, por ejemplo el Ministerio de Salud cuida de la calidad del agua que finalmente va a entrar a una ciudad. Va al mínimo detalle de ver qué calidad tiene esa agua y si hubiera algún riesgo, obviamente va a hacer que se supere de la mejor manera eso con la autoridad del agua. Entonces, y igual ocurre con la agricultura, que es otro de los que podría correr un riesgo con una contaminación, que igual ellos también tienen sus controles y van a hacer notar. Entonces, realmente, quizás si ha habido antes, es porque no ha habido una buena gestión de parte de la autoridad que correspondía vigilar, en primer lugar, que no se esté dando contaminación, buscar el origen, superarlo, inclusive cuando se le autorizó. Ahora, en Ecuador solamente estamos hablando de teoría, porque como todavía no hay esta operación minera que pudiera causar en forma significativa esto, estamos hablando de teoría, porque si hablamos de la pequeña minería que pudiera haber por ahí, obviamente es una minería que no se ha sujetado a ningún control, a ninguna autorización previa, por eso son informales, si no son ilegales, porque en Perú ilegal significa trabajar donde está prohibido. De hecho, eso ya es una razón. Hay lugares prohibidos para actividad minera, sin embargo hay mineros pequeñitos y esos son los ilegales. Los informales son los que están en lugares que sí estaría permitido, pero sí pasan por toda una formalidad de cumplir los requisitos, que ese es otro tipo de minería pequeña. Entonces, acá en Ecuador, ¿qué se ha tenido? Esa pequeña, pues, ¿no? Y que no ha estado controlada, no ha estado sujeto a ninguna exigencia y posiblemente ha ocurrido, pero no hay que pensar que igual podría ocurrir con una minería ya mucho más de mayores dimensiones y importancia, porque va a tener que pasar por todos los filtros. Los filtros existen, inclusive, como digo, el conocimiento institucional y de los profesionales está claro que lo tienen, porque no viven aislados del mundo, están en perfecto contacto y saben lo que debe ser. Lo que falta es comenzar a implementar toda esa normatividad, todo ese conocimiento y la institucionalidad que actúe, pues, ¿no? Es una lucha fuerte, permanente, que tiene varios aristas. Una es la realidad, lo técnico y que donde es más fácil ponerse de acuerdo, pero también tenemos la comunidad. La comunidad no entiende tanto, es más difícil, demora más en aceptar lo que uno le puede explicar, las precauciones que ha tomado. Entonces ahí hay un trabajo con comunidades importantísimo, sostenido y de largo aliento. Hay que hacerlo, hay que hacer parte de la cultura del agua, es educar a esa gente en lo que significa cada una de las normas que hay, de los controles que hay y cómo se está supervisando. Por ejemplo, en Perú hemos tenido que al final acudir a que muestrear cuando ellos dicen que hay contaminación, o aunque no lo digan, cada vez que la autoridad toma muestras especiales por algún riesgo que pudiera sospechar, va con la comunidad, es participativo, o sea, van con los representantes de los comuneros a tomar la muestra, los acompañan hasta llevar al laboratorio, que es un laboratorio certificado de que los resultados son de calidad, y se deja ahí la muestra, que ahí hasta ahí participa, y después se van a enterar del resultado. Se ha tenido que hacer eso, porque si no van a desconfiar, o que no tomó la muestra, o que la muestra que llevaron fue otra, no la que estaba en el río, cosas por el estilo. Entonces ahora hay acompañamiento obligatorio. Hay que convencer a los comuneros que lo acompañen, porque a veces ellos también no tienen el tiempo, pero hay que hacer que acompañen para asegurar que eso. Y de esa manera vamos derrumbando una serie de ideas que no son ciertas, ¿no? Una minería bien, como dice, responsable,
que aplica todo aquello que se sabe que tiene que ser y que se ha sido motivo de exigencia para aprobarlo, no tiene por qué ser de riesgo. No tiene que ser. Si hay un riesgo, como siempre hay en todo hecho humano, pues debe ser mínimo, ¿no? Muchas personas dicen, no es verdad una minería responsable. No hay tal minería responsable. ¿Qué decirles a ellos? Sí lo hay. Sí lo hay, por lo menos yo puedo dar fe de algo tan cercano para mí como es la minería en Perú. Si fuera así, las 82 minas que vienen operando hace ya, 83 hace ya tiempo, minería grande me refiero, estaría paralizándose a cada momento o no sé, sancionada, suspendido sus autorizaciones. Y eso no ocurre. Ellos tienen una actividad permanente sin mayor problema. Distinto es lo que tenemos proyectos ya listos en carpeta, 40 proyectos listos para operar de buena dimensión, y no entran porque las exigencias que hay son cada vez más fuertes, debido precisamente a los temores que siempre hay. Entonces ellos están ahorita tratando de implementar hasta el último detalle de esas mayores exigencias para entrar a poder operar, ¿no? Pero mucho de esa exigencia es más de carácter social, o sea, las comunidades cada vez asesorados por gente que sabe cómo hacerlo, les están, digamos, educándolos para que reclamen cada vez más. Ya los reclamos que han venido nada tienen que ver ni con la contaminación ni con uso del agua, sino son reivindicaciones sociales que ellos no han tenido nunca. Pueblos que no han recibido del Estado ningún apoyo, ningún desarrollo, que viven en condiciones inadecuadas, etc. Aprovechan dar la licencia social, si es que me haces el hospital, el colegio, la carretera, etcétera, que nada tiene que ver con la mina. Más que nada estamos en esa etapa, ¿no?, de superar ese tipo de reclamaciones. Y se ha creado inclusive un fondo social adelantado, o sea, es un dinero que se entrega a una comisión integrada por los mismos comuneros y autoridades locales para que utilicen en adelantar algunas de estas labores que piden hacer los comuneros. Ok, vayan haciéndolo, ahí está el dinero presente. Y es un comité que se reúne y se pone de acuerdo. El problema a veces es que ellos mismos no se ponen de acuerdo en qué usarlo. Algunos son proyectos que consideran que no es conveniente, que hay cosas más importantes que hacer con el dinero. Entonces, pero pues se ha tenido que crear hasta un fondo social así adelantado, un fondo económico social adelantado. Entonces, de esa manera, como digo, la minería está dispuesta a respetar la gran minería porque es la condición. De lo contrario, no hay forma, no tiene autorización para operar. Los filtros son muy complicados y por eso es que si fuera excelente el trámite para obtener, podría demorarse 2 años, pero como se tropieza con un montón de problemas con las comunidades, con todo, a veces pasan pues 5 años, 10 años para obtener la autorización de operar. Es debido a que se tiene que asegurar que se cumple todo para minimizar el riesgo, ¿no? Ahora bien, siempre existe riesgo de contaminación del agua, siempre existe riesgo de contaminación de todo mismo. El ser humano por naturaleza es dañino, contamina las cosas. Usted nos ha dicho, toda la gestión en agua es para ser controlada. O sea, debemos controlar toda gestión, no únicamente el agua que se usa en el tema de la minería. Ahora bien, habría que definir también y analizar cuánto es el daño frente a cuánto es el beneficio. Sí, definitivamente ya no se puede practicar de un análisis por ejemplo, de impacto ambiental y en términos ambientales decir, bueno, sí hay un daño ambiental, por eso no te dejo, cosas así. Como toda gestión humana pues provoca algún tipo de daño, hay que evaluar ese daño, qué significa para los otros, los habitantes de la zona, en fin, para el ecosistema en general. Y evaluarlo en términos económicos, que es la forma de evaluar, porque cuánto significa en daño económico esa actividad y cuánto es el beneficio. Entonces a veces por eso se compensa, ¿no? Por ejemplo, hay una mina recientemente que entró en unos problemas con unos pueblos que ellos han tenido que trasladar el pueblo. Han construido toda la población en otro lugar donde no haya ninguna posibilidad que la mina los pueda afectar. Y es un pueblo hermoso, porque ellos tenían como ya conocemos, en esas zonas altas las casas son extremadamente simples, sin ningún tipo de servicio. Bueno, ahora están en un lugar que tienen hermosas calles asfaltadas, que tienen agua, luz, desagüe, y las casas son bellísimas y todo. Entonces, ha tenido que hacer eso porque no había otra manera de que hubiera la licencia social.
Claro. Y además le dieron la oportunidad de que 400 trabajadores de ellos que podían trabajar en la mina fueran entrenados, demoran entre 6 y 1 año entrenarlos, que trabajaran. Y ahora, en este caso que han iniciado otra vez la reclamación, piden que 200 más, que son algunos comuneros que estaban en otra actividad fuera de ahí, han vuelto al pueblo y ahora piden trabajar en la mina. Entonces tienen que entrenar a esos 200 más para que puedan trabajar en la actividad minera, preparado, porque como dicen ya no hay pues mano de obra no calificadas, todos ahorita es muy tecnificado, entonces se les entrena. Entonces tienen que, ya acordaron, ok, te vamos a entrenar a los 200. Entonces de esa manera hay una buena convivencia con la comunidad. Y si eso hacen, ¿cómo no van a tener cuidado en la actividad minera misma? Sin olvidar un detalle, que las mineras no solo están controladas porque el Estado, en el caso Perú, el Perú le exige cumplir una serie, también en los países de donde provienen las inversiones, también les exige una actividad minera responsable. De lo contrario, pueden ser parados y hasta sus clientes a veces les supervisan cómo están funcionando para ver si cumplen toda la normatividad internacional. Porque si no es una competencia desleal, ¿no? Se han ido a un lugar donde abusan y quieren entrar a un mercado donde otras mineras que sí cumplen con todo, pues les cuesta más. Entonces, todo eso hace que las mineras se vean obligadas a ser muy responsables en su gestión. Pues realmente hay que tomar en cuenta todos estos temas, ¿no? Y es importante lo que usted dice. El país de origen de la inversión también va a tener ese control sobre la actividad de extracción que realizan esas empresas. Pero también conversando con Natán Monash, quien es un experto también en el tema de empresas mineras, ha participado también en el Foro Económico Mundial, y le quería consultar algo que tiene que ver con lo que de alguna manera nos había dicho Abelardo, y es la necesidad de contar con una información adecuada, de mantener a la comunidad y a esa colectividad en la cual está esa empresa debidamente informada. ¿Es posible que se abran las empresas para que incluso los medios de comunicación puedan realizar visitas y constatar que se esté cumpliendo adecuadamente con los procesos? Sí, definitivamente. Ese es el compromiso de esta alianza. Es de operar con transparencia. Y transparencia quiere decir varias cosas. Quiere decir que tenemos que explicar qué es lo que estamos haciendo en cada fase de desarrollo de un proyecto o en operaciones en esa fase, y también enseñar. Y sí, hay un compromiso de compartir con medios de comunicación, con líderes de comunidades locales, con el gobierno, con actores con ese interés, cuál es la actividad que se está llevando a cabo en este momento en cada uno de los proyectos. Así que como hambre existe el compromiso de organizar visitas a proyectos en la fase inicial, fase de exploración avanzada y fase de construcción también. Es importante entonces todo lo que hoy hemos podido conversar. ¿Algún tema nos queda pendiente, Natán o Abelardo? Solo agradecerte por el espacio y con mucho gusto podemos seguir abordando estos mismos temas que son de gran interés para la gente de la ciudad de Cuenca. Sí, yo solo podría decir de que las condiciones en Ecuador están fantásticas porque recién vamos a comenzar a hacer minería. Entonces es el oportuno para aplicar toda esta experiencia en distintos países del mundo, distintas instituciones que conocen cómo hacer una minería responsable. Entonces hay la forma de hacerlo y yo no creo que debería haber un temor, es solamente de aplicar todo ese conocimiento que hay, esa experiencia mundial, ¿no? Pues bien, yo le quiero agradecer a Abelardo de la Torre, un experto en el tema del cuidado del agua y sobre todo un expositor a nivel internacional que ha compartido con nosotros este momento del día a fin de poder dar atención a muchas de las inquietudes que son preocupación de la colectividad aquí en nuestra región. También agradecer a Natán Monash, quien ha participado también de esta experiencia. Bueno, a Natash, él representa una empresa canadiense, estadounidense, y habla perfectamente bien el español. Felicitaciones. Y eso nos ha permitido poder tener un diálogo tan fluido. Agradecerles a ustedes, queridos amigos, por acompañarnos. No olviden, estamos siempre con los noticieros, desde las 7 de la mañana
A las 13:30 también Lorena Coronel y a las 19 horas Mauricio Lupercio. Conmigo, hasta pronto. Muchísimas gracias. Que pasen muy bien. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Estudiantes de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Católica de Cuenca participaron del